Bien, buenos días. Vamos a abrir esta tercera entrevista de nuestro ciclo Novísimas Estéticas del proyecto Letral. Se la hacemos a Héctor Hernández Montecinos, poeta chileno, nacido en 1979 en Santiago de Chile, y uno de las voces más reconocidas de su generación dentro de la poesía chilena actual. Pero más que la presentación que pueda hacer yo, te pregunto a ti, Héctor, a modo de autopresentación, ¿quién es Héctor Hernández Montecinos? ¿Quién dices que es? Bueno, es la pregunta más difícil, pero también pensándola como un... Para mí ese nombre es el nombre de un autor literario, no es el nombre de una persona concreta, real. Y el autor literario te respondería quizás, ¿no?, pensando en las escrituras, un ensayista que escribe novelas en verso o bajo la forma de poesía, ¿no? que es un poco lo que me interesa a mí hacer como autor. Unir, mezclar, montar, desmontar, novela, poesía, ensayo. Esas son mis áreas de donde trabajo y de donde también aparece el Héctor Hernández Montecinos, porque también he publicado libros autobiográficos, ¿no?, que son sobre el autor, un autor literario, ¿no? Entonces son libros más que, digo, autobiográficos, más que sean de mi propia vida, son de la vida de un escritor, de un muchacho que llega a los 19 años a un taller literario de poesía y que luego comienza a escribir, conoce personas fantásticas, personas horripilantes, y produce, escribe, qué sé yo, participa de un campo cultural, luego se va a México, etc. Entonces, para mí ese nombre, por más disociado, ¿no?, que parezca, el nombre de un autor literario, es literatura, completamente literatura, que es más o menos lo que uno es y quisiera ser. Dentro de esa literatura, ¿nos puedes citar 3 referentes literarios destacables en tu trayectoria? ¿De autores que me hayan gustado, sí, autores, autoras? Bueno, siempre pienso en Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya delirante, barroca, que lo que hace es crear un universo entero, de principio a fin, de sus primeros poemas de los años 50 hasta cuando muere, y lo que se publica póstumo es toda una sola obra. Y lo que hace ella ahí es justamente, ¿no?, crear un lugar, un hábitat, y donde conviven las flores carnívoras con los muertos que aparecen, los hongos fornicando con los duendes. Es una suerte de jardín primigenio delirante. Y lo que me gusta de eso es que uno puede entrar a ese mundo, uno entra a ese lugar, es un lugar concreto. Entonces, por eso siempre pienso en ella, Marosa Di Giorgio. Pienso también, bueno, de acá de España, una poeta que me interesa mucho desde hace ya un tiempo, que es Chantal Mayar. Me interesa la relación, ¿no?, de poesía, filosofía. Me parece que ahí de algún modo uno podría hacer una lectura o una relectura de la propia civilización, viendo, no sé, desde Grecia quizás antes, cómo la filosofía y la poesía van a veces cruzándose, y en esos cruces aparecen cosas maravillosas, como por ejemplo María Zambrano, Chantal Mayar, que me parece que hace que la poesía no solamente sea lo que uno se imagina en general, ¿no?, los poemitas y sus sentimientos, y ya que eso pues a mí no me interesa mucho, sino que la poesía como un modo de pensar el mundo, de pensar lo otro y de pensarse a sí mismo, ¿no? La poesía es una forma de pensamiento, ¿no? Y en el caso de que no significa una poesía ensayística ni metafísica, sino que esté pensando y pensándose a sí misma. Y me ocurre con Chantal, con Marosa. En narrativa, novela, un autor portugués que también me interesa mucho,
que es Gonzalo M. Tavares, que no es muy mayor, él nació en el 70 y tiene una poética dentro de sus novelas en las cuales, bueno, también crea un mundo, los personajes están ahí, avanzan, pasan de un libro a otro, y es como la mezcla exacta entre una novela, como se podría decir, y la experimentación. Bueno, también Raúl Zurita, que es un poeta que he trabajado, que he escrito libros, bueno, he hecho libros sobre él. También hace poco di acá en el máster, ¿no? Hablé sobre Zurita y como un poeta, bueno, un poeta que escribe poemas en el cielo, que hace poemas en el desierto, ya eso te dice un montón de cosas, ¿no? De trabajo con los soportes, con la idea de la autoría. También él ha hecho cosas autoinfligiéndose en su propio cuerpo. Entonces son autores que en general, lo que te estoy nombrando, autores, autoras que se salen de la idea de su propio género, de una novela que es novela, de poesía que es poesía. La misma María Zambrano, un ensayo que no sé si es considerada una gran escritora literaria, además de filósofa. Entonces me interesan esas autorías, ¿no? que están siempre en movimiento, de novelas que parecen poemas, de ensayos que parecen novelas, de novelas que parecen poemas. Eso es lo que me interesa a mí, esa escritura. Y siguiendo esa línea de experimentación y de ir afuera de los géneros, 3 escritores actuales, hayas citado a Raúl Zurita, que te resulten afines por esta estética, ¿no?, experimental. Bueno, actuales, yo creo que desde el lugar de enunciación que tú hagas, te puede parecer actual Rimbaud, Mallarmé, y que eso es un poco lo cierto de la literatura, que cuando tú vas leyendo hacia atrás, vas encontrando una actualidad, o sea, vas dándote cuenta de la actualidad, de tu actualidad. Y eso hace que sigamos leyendo, me imagino, a Homero y a toda esa gente, porque te recuerda que esa distancia, ¿no?, entre el presente y la propia vida de uno está mediada por el lenguaje. Y en la literatura es muy clara esa relación. Pero en el sentido, ¿no?, de contemporáneo que me estás preguntando, bueno, de los que te nombré, el más joven es Gonzalo M. Tavares, que es el portugués, que tiene poco más de 50 años, pero hay un poeta, para ser más contemporáneo aún, un poeta mexicano, un poeta joven que es muy amigo mío y que siento que ha hecho una obra fantástica, que es David Mesa. Publicó un libro que acá en España también, que se llama El sueño de Vishnu, y me parece que esa obra en particular le da el tono a lo que yo espero del siglo XXI. Es una obra, un libro que tendrá unas 600 páginas de una poesía que justamente, más allá de la experimentación en el lenguaje, tiene que ver con una forma de convertir el mundo en una fantasía, en el sentido de también de poder habitar un lugar, y que todo lo que en la vida real no es imposible, la literatura, en ese tipo de literatura es posible. Además me gusta mucho de ese tipo de proyectos, todo lo que hacen en contra de lo de hoy, ¿no? Un libro de 600 páginas de poesía es una pesadilla para cualquier editor del campo cultural. Actualmente los libros de poesía se van cada vez achicando. Un libro de más de 100 páginas la gente se pone un poco nerviosa. Si no tiene temas reconocibles, ¿no?, temática, si no es de poesía de amor, tristeza, también incomoda. Entonces este tipo de proyectos que van en contra de todo son los que me interesan, porque justamente ahí está la apuesta de un proyecto de lenguaje, un proyecto de mundo y una poética, que es lo que de fondo me interesa a mí. Estos autores que te voy nombrando son autoras que plantean poéticas,
Y las poéticas no solamente son sus poemas, sus cuentos, sus novelas, sino que es todo el imaginario que tienen ellos, su visión de mundo y el pensamiento literario que hay detrás de esas obras. Muy bien. Dentro de ese concepto poética, ¿cómo relacionarías tú tu escritura con otras artes como por ejemplo el cine, la música, la pintura? Al comienzo yo hice muchos collages así de papel, de recortar revistas y en realidad fue muy tonta la situación porque me parecía bonita la revista y recortaba las figuritas. De niño recorté, siempre me gusta mucho recortar. Bueno, yo no puedo tanto, pero sí recortar. Y tenía las imágenes, personas, situaciones, animalitos, qué sé yo, de repente los tenía ahí y empezaba a ver una historia, así como, oye, este oso acá con este, no sé, niño acá, están como, hay algo, chun, chun, chun. Y me gustó eso, me gustó la idea de desmontar una revista, sacar signos, códigos y remontarlos en otro formato, en otra forma. Y de ese procedimiento, esa operación, digamos, creo un poco que ciertas artes visuales trabajan de algún modo con eso. Pero en general soy una persona muy... suena horrible decir esto, no me gusta el cine, no me gusta mucho la música, no me gusta... no voy mucho pues al teatro, la idea de la representación para mí es un tema, pero sobre todo no... y no es que sea un escritor purista, que eso quiero que quede claro, que no es que diga, no, la poesía debe ser pura, sino que todo lo contrario. Pero y hablo mucho de música, menciono en los libros primeros, los de poesía, menciono mucho, por ejemplo, a Gloria Trevi, Paulina Rubio, que son íconos pop, que me interesaba transformarlos también, que eran los nombres de las travestis, que los personajes, que fueran ellas también, pero bueno. Entonces sí hay mucho de eso, pero dentro de la propia escritura, ¿no? Como que si la propia escritura escuchara esa música, yo también la escucho evidentemente, pero me interesa más ese borde, ¿no? No te diría así como que el cinearte o la música no sé qué, sino que los subproductos culturales, ¿no? Y esa música me interesa mucho más que no sé, que la actual, digamos, pensando que esa música no es actual porque ahí hay un relato, hay un melodrama, una telenovela en cada canción. Entonces me interesa el relato, ¿no? Aunque sea un relato de ir a la discoteca ya, pero hay un relato ahí, eso es lo que me gusta. Y sobre Internet, la influencia de Internet y las redes sociales, ¿se puede rastrear en tu poesía? En la poesía no. En los otros libros, ensayos autobiográficos, pues sí, mucho de lo que escribí en Facebook está en el libro, lo que ponía en el Twitter. Pero yo cerré mis redes hace 2 años, no tengo ninguna red, bueno, tengo el Twitter todavía, pero solamente como que pego links y cosas así. Porque me pareció, bueno, yo tuve el Facebook en el 2008 y la idea de ese Facebook era que fuera el perfil de un autor literario. Entonces yo siempre estaba escribiendo cosas literarias, compartiendo textos de otros autores, autoras, poniendo las presentaciones de libros. Siempre quise que fuera así, de un autor literario, que es un poco lo que te decía al comienzo de esta persona, ¿no? De Héctor Hernández Montesinos. Entonces el Facebook de esa persona era un Facebook completamente literario. Y escribía mucho, demasiado, y en esa época había mucha interacción, discusiones literarias, culturales, que era muy interesante el Facebook, pensar en voz alta o en tiempo real ciertas cosas del campo cultural literario, era interesante. Pero desde el 2015-16 el algoritmo cambió, entonces los temas culturales ya dejaron, o sea, se jerarquizó la información, entonces lo cultural, literario, poético ya no le parecía a mis amigos en la página de inicio. Y si le aparecía, no sé, el partido de fútbol, qué sé yo, lo que tenía más categorización dentro de los contenidos de la red social. Entonces un poco fue bajando y luego ya lo cerré. Pero en general de internet y redes sociales
creo que es interesante la herramienta. Creo que Internet está pésimamente utilizado, usamos el sentido más básico de Internet. Y sobre todo lo que me problematiza, bueno, estoy estudiando un poco humanidades digitales, un poco ese es mi tema también de investigación, pero sobre todo el problema con redes sociales, o eso es el peligro del pensamiento único, ¿no? Muchas personas creen o creíamos que Internet nos daba libertad, que cada cual podía elegir su música, su estilo, qué sé yo, pero si uno mira el macro, el 85% escucha la misma música, se viste de la misma manera, tiene el mismo discurso político, se van creando burbujas, que es lo que hacen las redes sociales, ¿no? De que uno cree que es el mundo y te das cuenta que luego que no es el mundo. Y pasa cuando, no sé si acá en España, pero en Chile y otros países, bueno, creo que sí, ¿no? Que cada vez los pronósticos políticos son muy distintos a lo real, porque los pronósticos se van fijando en lo que dicen las redes sociales. La red social es una burbuja. Cada cual, uno cree que está interactuando con mucha gente, pero lo que uno va haciendo va bloqueando o eliminando a las personas que piensan distinto a ti, o que te problematizan, o que te caen mal, y tú te quedas con la gente que es afín a todo lo que tú crees. Entonces se crean burbujas, y cada cual vive en una burbuja creyendo que ese es el mundo y no es el mundo. Entonces todo eso hace que se generen pensamientos únicos, y por eso el problema que con la literatura, que es todo lo contrario, que cada obra singulariza el lenguaje, una visión del mundo, los materiales propios de la lengua, qué sé yo. Entonces ahora estoy en ese plan, ¿no? Como estoy trabajando esta cosa que te decía de humanidades digitales, una visión más que crítica del uso de Internet, redes sociales, y sobre todo también, ya para no alargarme, de las corporaciones que están atrás, corporaciones económicas, que hacen que uno se olvide de que estamos dándole nuestra huella, nuestra información, estamos creando contenido, estamos trabajándole a una empresa o a una corporación gratis, la cual mediante algoritmos y el Big Data te hacen que tú luego compres las mismas cosas que a partir de lo que tú dijiste o que tú estás produciendo. Entonces un círculo vicioso de producción en la cual somos esclavos del propio sistema que estamos creando. Entonces por eso mi visión crítica de ciertos usos de Internet y sobre todo las redes sociales. Con esto que decías tú, Héctor, de la literatura como algo abierto, te pregunto si existe alguna etiqueta literaria así que odies y por qué. Por ejemplo, cuando dicen esto es surrealista, o hay un tono surrealista, de algún modo siento algo despectivo, porque se está leyendo ahí un trabajo con una visión no lineal, quizás no lógica o de delirio. Entonces cuando se dice esto es muy surrealista, como que siento que hay ahí un dejo que tiene más, que es incómodo para la persona que lo dice y para a quien también se lo dice. También creo que de ciertos modos, ¿no? Cuando dicen experimental también, bueno, en ciertos contextos, ¿no? Cuando dicen esto es muy experimental, también pareciera que fuera un problema. Especialmente, ¿no? Creo que acá en España he escuchado más eso de esto es muy experimental, esto como tienes medio surrealista, cuando un poema es mucho más que un poema, ¿no? Cuando no solamente un yo mostrándole sus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esas etiquetas dicen mucho, son interesantes con respecto a quiénes la denuncian, desde qué lugar la denuncian. O por ejemplo, también acá en España que he escuchado, ¿no? que se dice, oye, esto es barroco. Y el barroco pareciera querer decirse que eso es muy abigarrado, que es muy desordenado, que eso no es literatura, ¿no? que es cualquier cosa, exceso, y que no tiene la pureza del poema, el brillo refulgente de un poema. Y eso me parece decidor, y me parece también que es estúpido. Y finalmente, nuestro proyecto letral se enmarca en
en los estudios transatlánticos. Entonces te pregunto, para terminar esta entrevista, ¿cómo verías la relación actual entre la literatura española y la literatura latinoamericana en la actualidad, tú que estás aquí ahora en España? Creo que es muy interesante justamente. Yo creo que estamos pasando a un segundo plano. En un primer momento era completamente opuesta, ¿no? de tensión, de justamente los barrocos sudaca, barroco latinoamericano y la poesía española con su majestuosidad del poema, impecable, limpio. Creo que ese fue un primer momento de tensión en el cual yo también participé, bueno, del lado de los barrocos sudaca, en esa sí, tensión, y no solo literaria, estética, sino que también cultural y política, ¿no? De lo que representaba el español, ¿no? Como lengua, el castellano, el español, una poesía que trabaja con la lengua, que es lo que se hace acá, y siento, ¿no? que en Latinoamérica en cierto modo se trabajaba con lenguajes, muchos lenguajes que vienen de las lenguas ancestrales, como visiones, de los cruces entre ellas. Entonces, lenguaje carcelario, por ejemplo, lenguajes inclusivos, un montón de lenguajes que allá en Latinoamérica son muy parte de trabajar con lenguajes. La poesía latinoamericana tiene eso muy aceptado desde siempre, ¿no? En cambio, siento que en cierto momento acá la poesía española no estaba tan interesada con esos lenguajes, ¿no? Como que había una tensión. Y eso fue, yo creo que, como te decía al comienzo, ¿no? Como el choque de la primera parte de una historia. Creo que ahora se está abriendo esa visión. Creo que se están conciliando ciertas visiones, quizás a veces en su momento, quizás muy tajantes. Y estamos leyendo desde Latinoamérica a España, por ejemplo, autores, autoras extraños para acá mismo, como Chantal Mayar, por ejemplo. Otro poeta que me interesa mucho, que es de acá, español, y que siento que tampoco tiene un reconocimiento a una obra de 50 años, que es Dionisio Cañas, que es un poeta de Tomelloso, ¿no? de ahí, del centro del país, que se fue a Francia, luego vivió en Nueva York, Estados Unidos, escribió mucho, vivió las Torres Gemelas, todo eso, luego regresa acá y tiene una lectura, luego va a los países árabes, musulmanes, entonces hace una lectura muy interesante, ¿no? de lo que fue, por ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? de ese choque cultural, y luego regresa acá a España y se da cuenta que ese choque cultural también está aquí en Granada, más que en otra parte, ¿no? Esa cultura árabe como el enemigo que se ve en Estados Unidos, y hace esa lectura, como en España hemos hecho lo mismo con esa cultura, por ejemplo. Entonces lo hace en su poesía, en su ensayo. Entonces, un autor que me interesa mucho, Dionisio Cañas, Chantal Mayar, por ejemplo, para explicarte eso, ¿no? De que hay excepciones acá que quizás en el campo cultural español más tradicional, más oficial, ha dejado afuera muchas autoras, autores, y justamente, no sé si es coincidencia o qué, que son las personas que estamos leyendo de Latinoamérica, que nos parecen que hay ahí un quiebre, algo nuevo, un tono distinto, una fractura en el lenguaje, en la forma de pensar el poema, de construir un libro, de montar o desmontar una obra. Entonces creo que estamos en ese segundo plano, en la segunda etapa, ¿no? Y de España también más apertura, ¿no? a lo que se hace en Latinoamérica, no solamente ya lo canónico, sino que también autorías más cruzadas, ¿no? El año pasado, en octubre, estuve ahí en una lectura, una charla en el Cervantes, y justamente hablábamos de eso. Una de las personas me preguntaba del público qué pasa con la poesía latinoamericana. Entonces yo les decía que la poesía latinoamericana actual, más joven, está en España, están acá, pero están trabajando de Rappi, de Globo, de vendiendo, no sé, teléfonos, no sé, tarjetitas. Entonces, ese es el segundo momento, ¿no? La visión la visión de España era una visión canónica de Latinoamérica, pero Latinoamérica ya está acá, en España, y cuando fui a esa presentación, muchos amigos míos, amigas, poetas,
latinoamericanos, peruanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianas, que viven en Madrid y son grandes poetas con libros, con premios en sus países de Latinoamérica. Acá están trabajando repartiendo, no sé, hamburguesas, no sé qué. Entonces ha cambiado la visión, ¿no? Una visión primero antagónica, luego una visión más jerárquica, y pues creo que estamos en esa parte ahora en que estamos leyendo, por fin estamos leyendo las obras, las excepciones de esas obras, tanto de aquí para allá, de allá para acá. Y creo que eso es importante y abre una nueva etapa, ¿no? de la relación literaria, cultural, transatlántica entre Latinoamérica y España, en que España abrió su mirada a Latinoamérica, a las nuevas poéticas, quizás con un poco de resquemor, pero bueno, ya estábamos acá y pues y aquí seguiremos. Exactamente. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por ofrecernos esta mirada, esta visión a estas novísimas estéticas de la poesía latinoamericana, y esperamos seguir teniéndote por aquí por Granada y seguir leyéndote. Bueno, pues espero. Gracias.